Buenas tardes, bienvenido y bienvenida a todos los que nos acompañan hoy. Bueno, mi nombre es Pamela Ortiz, yo soy la directora de Asuntos Estudiantiles DAE de la universidad. Mm, y bueno, le agradezco por estar presentes en esta actividad. Estamos dentro del contexto de la Semana del Bienestar y Calidad de Vida en la UMC, ¿ya? Que es una semana que tiene como objetivo realizar muchas actividades y también algunas presenciales y de manera virtual, tendientes a fomentar la vida saludable, el bienestar, la prevención en salud también de toda nuestra comunidad cervantina, ¿ya? Es decir, estudiantes, funcionarios. Así que les damos la bienvenida a esta actividad. Y hoy quisimos comenzar con una charla muy interesante sobre el tema cáncer cérvico-uterino, prevención, detección, diagnóstico y tratamiento. Antes de presentarle al relator, les quiero comentar que eh, las preguntas que quieran hacer las tienen que hacer a través del chat, ¿ya? Y ahí las vamos a ir pudiendo responder al final, ¿ya? También recordarles que al final de la sesión, cuando ya se termina, hay una encuesta disponible para que nos contesten, ¿ya? Entonces vamos a ir comenzando con la charla cáncer cérvico-uterino, prevención, detección, diagnóstico y tratamiento, que está a cargo de don Juan Carlos Araya. Una breve reseña de don Juan Carlos Araya. Buenas tardes, me acompaña esta tarde. Muchas gracias por esta oportunidad. Él es tecnólogo médico de la mención de morfofisiopatología y citodiagnóstico de la Universidad de Chile. Filosofía de la Universidad de Santiago de Chile, diplomado en formación pedagógica superior por la Universidad Santo Tomás y en fundamentos psicológicos y pedagógicos del aprendizaje en el contexto universitario por la Universidad San Sebastián. Formación, especialización y actualización en Chile, España y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, con publicaciones en diversas revistas de salud y la ética. Es Past President de la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos, miembro del Grupo Americano de Patología y del equipo líder de la Red Iberoamericana de Conocimientos para la Seguridad del Paciente y director del Núcleo de Estudios Académicos, Ética y Valores de Chile. Como vemos, tiene una abultada en esta temática muy interesante. Así que les queremos dar la bienvenida, que escuchemos con atención y dejo con ustedes a don Juan Carlos Araya. Adelante, Juan Carlos. Buenas tardes, Pamela, y buenas tardes para todos quienes se han acoplado a esta, podríamos decir, pequeña clase respecto de lo que vamos a ver en cuanto a la prevención, donde vamos a poner el énfasis, en respecto al cáncer cervicuterino. Para empezar, tenemos que hablar de quién ha hecho posible que podamos salvar vidas, muchas vidas de muchas mujeres de todo el mundo. El doctor George Papanicolaou, que en la Universidad de Cornell fue quien investigó al respecto y cuyo busto podemos ver en la entrada de la universidad en esta diapositiva. Él inventó el famoso test de Papanicolaou que lleva su nombre. Fue en el año 1927 cuando él puso a disposición este test para que se pudiera hacer esta investigación y pudiéramos ver a través de una serie de, podríamos llamarle láminas, cómo el cáncer podría presentarse en el cuello del útero. El cáncer cervicuterino es un grave problema de salud pública. Es lamentablemente una enfermedad, una patología que tiene una alta prevalencia en todas las mujeres susceptibles de contraerlo. Pero tiene una gran ventaja, es muy detectable en la etapa preclínica. Por lo tanto, con métodos sencillos y con alta sensibilidad podemos hacerlo. Fundamentalmente se presenta entre
las mujeres de 20 a los 35 años. Ahí es cuando primariamente empieza a aparecer algunas lesiones que hacen que sea sospechosa de alguna situación mayor a posteriori. La prevalencia, es decir, esto que va a estar presente durante muchos años, está entre los 30 y 50 años. La mortalidad, lamentablemente, en los primeros años, es decir, cuando se presenta muy agresivamente, no baja. Y en Chile, también lamentablemente, constituye la segunda causa de muerte entre las mujeres. Sin embargo, cuando se hacen los Papanicolau a las mujeres, el screening, o sea, el tamizaje, la investigación, los exámenes que les hacen con su visita al ginecólogo o a la matrona, pueden disminuir y de hecho van disminuyendo todos los casos graves que van conduciendo a un cáncer. Además, es la segunda neoplasia maligna, es decir, el cáncer más agresivo, frecuente en la población femenina a nivel mundial. En Chile se estima que aproximadamente 7,5 mujeres, o sea, podríamos decir entre 7 y 8 mujeres por cada 100.000 de ellas pueden contraerlo y ser mortal. Por lo tanto, podríamos decir que cada 15 minutos muere una mujer por cáncer cervicuterino. Ahora, hay un porcentaje importante, dadas las últimas investigaciones, que aproximadamente entre un 50 y un 80% de las mujeres se contagian con el virus del papiloma humano en su vida. Pero esto lo vamos a tratar con cierta acuciosidad un poco más adelante. Aquí tenemos cómo el cáncer se da a nivel mundial. En países desarrollados es solo un 14%. En cambio, en los países en vías de desarrollo como el nuestro es un 86%. Y la mortalidad en los países desarrollados solo llega al 12%, en cambio en los países como los nuestros a un 88%, lo cual es muy alto. En Chile, la mortalidad, ahí está ustedes viendo entre una gráfica del año entre el 1990 y 2002, ha ido afortunadamente disminuyendo. Fundamentalmente porque el Papa Nicolau, este examen tan sencillo, ha ido extendiéndose a través de nuestro Programa Nacional de Prevención y Detección Precoz de este cáncer. ¿De qué estamos hablando y de dónde estamos hablando? Bueno, este es el aparato reproductor femenino. Nosotros podemos ver aquí el útero, que es todo esto que está señalado por la flechita, las trompas de falopio, los ovarios y aquí abajito está el cuello del útero, que se trata como una entidad aparte anatómicamente cuando estamos tratando este tema. Esto que ustedes ven aquí es el endometrio, que es lo que se descama con cada ciclo menstrual. Por lo tanto, cuando uno observa o habla de un cuello uterino normal, esto es lo que se ve a través del colposcopio o a través del espéculo cuando se está distendido para hacer el examen. ¿Qué es lo que uno mira? Bueno, ve todo esto. Esto se supone es el canal vaginal que está distendido por el espéculo. Este al fondo es el cuello del útero, que presenta varias secciones, siendo muy importante el orificio externo y además esta zona que es donde extraemos las células para hacer el examen. Cuando se extraen células, lo que se estudia es lo que denominamos epitelio. Y el epitelio no es otra cosa que una delgada capita, así como la de la piel, que tiene diferentes tipos de células y diferentes alturas cada una de las células. Esto es lo que uno se ve en un corte de biopsia, en ambos casos. Y lo más importante es aquí que tiene una unión en donde cambia esta forma de las células, el epitelio escamoso, del epitelio glandular. Y esta es la unión que se denomina escamocolumnar. Y esta unión escamocolumnar es donde preferentemente se inician los cánceres del cuello del útero.
Hoy en día ya se sabe bastante más que en esta unión escamocolumnar, es decir, en la zona de transformación de los epitelios, es donde hay ciertas células mucho más lábiles y que son más, digamos, más susceptibles de ser afectadas e infectadas por algunos patógenos. Ahora bien, si nosotros vemos cómo podemos atacar o prevenir esto, tenemos varias etapas. Una prevención primaria, que aquí está hoy en día dirigida a las niñas entre 9 y 13 años, que por calendarización tienen una vacuna contra el virus papiloma humano. Una prevención secundaria, que es para las mujeres de mayores de 30 años, y una prevención terciaria, que es cuando ya hay que hacer un tratamiento si es que el cáncer se ha instalado. ¿Cuáles son las características que debe tener un programa en la etapa de detección? Primero, tener una alta prevalencia, es decir, poder capturar un gran número de mujeres, es decir, ser lo suficientemente extenso como para que puedan cubrir una gran cantidad de personas. El tratamiento tiene que ser más exitoso en esta etapa, antes de que la persona tenga que llegar a hacer una cirugía mayor. Y el pronóstico tiene que ser mejor si se trata en una etapa preclínica. ¿Qué se debe incluir? Todo lo que les mencioné anteriormente, especialmente la prevención primaria, la prevención secundaria, que va a buscar identificar poblaciones de alto riesgo, que estén infectadas, por ejemplo, con el virus papiloma humano o otra acción patógena, y una prevención terciaria, que cuando ya tenemos el cáncer instalado y podemos hacer algunos tratamientos un poco más de cirugía. El control tiene que tener una cobertura amplia y eso es lo que hacemos o se hace en los SFAM y en los hospitales. Es decir, siempre que hayan campañas de citologías de Papa Nicolau, la recomendación es que asista el mayor número de mujeres para que pueda hacerlo. Y además, que cada vez que se le indique hacer un control, asista. Es decir, no lo deje pasar ni estar. Hay que tener registro para medir estos efectos, pero lo más importante es que el riesgo, esto que está aquí, cuando no se han tratado, es mucho mayor para las mujeres, sobre todo si son jóvenes y están en la edad entre los 30 y los 50 años o entre los 25 y los 35. La frecuencia recomendable desde un inicio fue que toda mujer que haya iniciado su actividad sexual, sin importar su edad de iniciación, y hasta los 65 años, debe hacérselo una vez al año. Toda mujer mayor de 18 años que haya iniciado su actividad sexual y hasta los 65. Toda mujer mayor que haya iniciado su actividad sexual sin importar su frecuencia, es decir, hay mujeres que tienen periodos de inactividad sexual, pero igual deben hacerse el PAP una vez al año, recomendablemente. Toda mujer mayor de 18, pero cuya frecuencia sea esporádica también, o toda mujer mayor de 25 haya o no iniciado su actividad sexual y sin importar su frecuencia. Y toda mujer mayor de 25 años, pero cuya frecuencia también sea esporádica. ¿Y por qué decimos hasta los 65? Porque después de los 65 años, los tipos de cánceres varían, cambian, van más hacia el endometrio que hacia el cuello del útero. Por lo tanto, este sencillo examen introducido, como dijimos al inicio, en 1927 por el doctor George Papanicolaou, es el frotis del PAP o simplemente el PAP, que ha demostrado una efectividad tremendamente importante, evitando la mortalidad por cáncer cervicuterino. ¿Cómo se hace? Las mujeres que se lo han tomado y las que no se lo han tomado deben saberlo. Se introduce un espéculo en su examen ginecológico, con una pequeña espatulita se raspa suavemente el cuello del útero, como se muestra aquí, y después eso se procesa en una citología de tipo convencional,
Y esto es lo que se ve al microscopio. Una vez teñido, porque las células son incoloras, son transparentes, translúcidas, y una vez, bueno, ahí cuando uno está trabajando al respecto en esto, se ven este tipo de células. Y uno podría decir, estas células están bien, no hay ningún problema, se ven bonitas, están absolutamente normales. Si hacemos un acercamiento con el microscopio, las veremos más de cerca y veremos que hay distintos tipos de células, pero todas están normales. En cambio, aquí vemos una cantidad de otras celulitas que están encima de las que deberían verse a primera vista, y estas celulitas son polimorfonucleares, o sea, glóbulos blancos, que están presentes porque hay a lo mejor una infección que se ve en el fondo. Esos palitos chiquitos que se ven en el fondo, esos están provocando infección. Y estos polimorfonucleares están, o leucocitos, están comiéndoselos o defendiéndonos naturalmente. Aquí hay otro tipo de elementos que se pueden presentar, pero que también los polimorfonucleares en algunas ocasiones son capaces de eliminarlo, o bien cuando se informa el PAP negativo para células neoplásicas, es decir, no tiene ninguna señal de cáncer, pero sí tiene inflamatorio y está identificado el patógeno, como en este caso, el médico le indicará un medicamento que puede ser en óvulos o en crema para hacer erradicada la patología. Lo mismo en este caso, pero aquí ya cambiamos un poco la situación, porque si ustedes se fijan, estas celulitas tienen un halo, ya no están parejitas, no están con el núcleo central bonito, sino que están como en ahuecado, como en un círculo. Eso es una seña clara de que están infectadas por el virus papiloma humano. Eso es patognomónico de esto. Y uno lo puede identificar con poco aumento en el microscopio en esa célula, y es por eso que es tan importante que cuando la mujer vaya a hacerse su examen, se lo hagan bien, se lo haga una persona que sepa tomar la muestra adecuadamente. Y cuando uno se acerca a esas células que mostré delante, las podemos ver aquí, claramente, aquí. Esa no, porque esa es una mancha de resecación, pero esta sí, y esa sí, además de aquella. Entonces vemos varias aquí en estos, y estas son imágenes que uno ve al microscopio, pero aquí vemos otras células, como esta, que nosotros le llamamos enrenacuajo, que son células que van indicando que hay probablemente un problema precanceroso. Por lo tanto, se hacen nuevas tomas o se revisa nuevamente y aquí tenemos un grupo de células que llama la atención, que al acercarse con el microscopio vemos que están alteradas, son demasiado grandes, son muy globosas, tienen un núcleo muy marcado y esto ya está indicando que hay una lesión precancerosa. Lo mismo en este caso, igual acá, y aquí es absolutamente evidente que hay una lesión importante. Lo mismo en estas, en estas. Y ese es uno de los sistemas que nosotros tenemos y es el más popular, es el de 1927. Pero también hoy en día tenemos un avance. En lugar de hacer una citología extendida como aquella, se toma la muestra igual que siempre, pero se hace una citología líquida. ¿Cuál es la ventaja de esa después del proceso? Es que queda solo un circulito. Y ese circulito, comparado con el anterior, que era muy extendido, nos permite ver las células mucho más disgregadas, menos acumuladas. Ustedes ven que son todas normales, están todas limpias, pero aquí ya vemos algo alterado, acá también, acá, aquí vemos distintas formas que van adquiriendo en distintas imágenes, igualmente acá, y nos vamos a detener ahí un minuto porque estas células son las que nosotros detectamos e informamos al médico para que tome las precauciones del caso.
Seguramente, si nosotros le enviamos este informe como células en displasia o células en neoplasia con algún grado, lesión de alto grado o lesión de bajo grado, el ginecólogo que la esté examinando la va a derivar a un colposcopista, que es para hacer otro examen directamente. Ahora hablamos a la pasada del HPV o virus papiloma humano. Bueno, durante toda la vida nosotros nos vamos a contagiar de alguno o más de alguno de los 200 y tantos virus papiloma que existen. Por lo tanto, no es que haya un virus papiloma humano, sino que hay alrededor de 200 cepas diferentes. Y esas cepas van a causar o no van a causar daño, porque muchas de ellas que si llegan a infectar no van a causar problema porque el organismo lo eliminará naturalmente. Este es el virus, se los presento, los puse aquí para que lo vieran, es un virus como todos los virus que tienen una cápsula y tienen una serie de RNA o DNA, y este aproximadamente tiene 10 proteínas virales y ellos son los que van a generar los mayores problemas. Es una de las infecciones sexuales más frecuentes en el mundo. Nos va a afectar a hombres y mujeres por igual. Existen más de 100 tipos, dice aquí, pero ahora ya sabemos que son más de 200. 40 aproximadamente son de transmisión sexual, pero hay los del tipo 16 y 18 son los que nosotros tenemos de mayor, identificados como de mayor alto riesgo. Hay otros, el 6 y 11, que son de menor riesgo, pero producen verrugas genitales y los famosos condilomas. Nadie está exento de que se lo pueda provocar, tomar en algún momento. Y pueden ser vulvares, vaginales, anales y peneanos. Por lo tanto, el preservativo no es útil en la prevención ante el HPV, eso ténganlo en consideración. El preservativo, al ser un látex que tiene diferente estructura y que puede ser permeable, el virus va a pasar por ella. Eh, em, Hay diferentes métodos para identificar a los HPV. Y hay muchos que son de alto riesgo, como ya mencioné, el 16-18, pero hay otros que son 31, 33, 35, 39, 45, etcétera, hasta el 68. Pero no todos, como les dije, son realmente agresivos. El más peligroso es el 16-18. Por eso es que hoy en día se hace el examen citológico, es decir, el PAP normal, pero también se hace la tipificación con el HPV para establecer una estrategia complementaria. Ahora, ¿cuáles de estos HPV son importantes en Chile? Tenemos varios. El 16, como ustedes pueden ver aquí, ocupa el 74% de las infecciones. Después tenemos el 18 con el 12%, el 31 un 4%, el 45 un 3%, el 33 un 2%, y otros que no son suficientemente reactivos, un 5%. ¿Cómo lo identificamos nosotros? Ustedes vieron que tomamos esas células, pero esas células después, el mismo líquido se va a lo que denominamos hoy en día un examen de biología molecular, y se tipifica el genotipo. Y este es el virus que pudo ser en algún momento identificado y además replicado, porque en vitro, es decir, dentro de un tubo de ensayo, el virus, o en una cápsula de Petri, el virus no se reproducía. Sin embargo, se logró hacer y así es como es su fisonomía. Perdón. Entonces volvemos a la lesión, a lo que vemos. Esto es lo que produce estas lesiones. ¿Por qué se producen estas lesiones? Porque el núcleo se va retrayendo. Hagamos cuenta que el núcleo es como si fuera un huevo crudo que nosotros extendemos en un plato. La yema en este caso sería el núcleo, la albúmina o la clara sería el citoplasma, pero ese núcleo está infectado y se retrajo, es decir, se apretó.
Aquí los vemos con mayor detalle. Todas estas otras celulitas o estas manchitas que pueden verlas son leucocitos polimorfonucleares. Bueno, una vez que los tenemos identificados, también podemos marcarlos con un sistema que se llama inmunohistoquímica, con un anticuerpo específico, y aquí lo tenemos con el anticuerpo P16. Entonces tenemos una lesión de alto grado. Todas las que están aquí son las que se ven como lesiones de alto grado. Estas lesiones son las que van a llevar a producir un cáncer. Entonces se hace una biopsia, se toma una muestra, esa muestra se tiñe y aquí también tenemos una identificación del virus papiloma. Así se ve la biopsia cuando se pone en el microscopio. Si hacemos un acercamiento y está marcada, vamos a ver que estas son las celulitas que están infectadas. Y aquí tenemos alguna un poco más magnificada porque ya se sabe que en esa unión escamocolumnar que yo les mencioné al comienzo, que está aquí, afecta a la proteína E6 y a la proteína E7. Estas dos proteínas son las más afectadas en estas células de la unión escamocolumnar, que es donde se inicia el cáncer. Y aquí tenemos también otra técnica o otra forma de hacer evidente esta infección. Esto es una célula y vemos que las proteínas del ARN mensajero, un ácido ribonucleico que está en el núcleo de la célula, la proteína E6, E7 son las que están más afectadas. Y si nosotros les tomáramos una foto a las células cancerosas y las pusiéramos en un microscopio electrónico ahora, las veríamos de esta manera y aquí están dividiéndose, es decir, están multiplicándose, lo cual es muy grave para quien sea el portador o la portadora en este caso. Y aquí, si nosotros ponemos esta célula, también es una célula del cuello del útero, se cultivó, ahí tenemos el núcleo, aquí está el citoplasma con los distintos organelos y podemos observar sus componentes. Entonces, cuando logramos identificar que el problema está en un virus papiloma 16-18, se hace un algoritmo de decir cómo tratamos esto. Si está negativo, a un control de rutina al año siguiente. Si está positivo, hay que repetir el PAP, y si el PAP está negativo, entonces control en 12 meses, pero si está positivo o no es concluyente, se envía a la paciente a colposcopía. Pero si inmediatamente dio positivo porque se le hizo la PCR, se va directamente a un examen de colposcopía. Ahora bien, hay muchos tratamientos o procedimientos para lograr esto. Primero, hoy en día, como ya se lo mencioné, hay una calendarización de vacuna contra el HPV para las niñitas a partir de los 9 años y en algunos casos también niños. ¿Y por qué a partir de los 9 años? Porque se debe, para que sea realmente efectiva, debe inocularse antes de que tenga cualquier contacto de tipo sexual, cualquiera. Por lo tanto, antes de los 9 años, se supone o se asume que esa niñita, a menos que tenga un problema de violación o de abuso sexual, no ha tenido contacto de esta especie. Por lo tanto, ahí es mucho más efectivo. El tamizaje, ya se lo mencionamos, las lesiones precancerosas van a método de tratamiento y después a un monitoreo y evaluación, es decir, cómo vamos con el tratamiento. Por lo tanto, vamos a tener una cantidad de tecnólogos médicos que son los que revisan todos los PAP, todos. Luego hay un tecnólogo médico supervisor que va a tomar un 10% de los negativos, es decir, aquellos que no tenían nada. Va a revisar el 100% de los positivos, es decir, aquellos que mostraron alguna alteración, y el 100% de los sospechosos. Luego, estos van a pasar
al anatomopatólogo, el médico patólogo, que va a revisar a su vez el 5% de los negativos, el 10% de los positivos y el 100% de aquellos que no sean concluyentes o que tengan alguna alteración. ¿Qué les quiero decir con esta lámina? Que ustedes, cuando obtienen un resultado de su Papa Nicolau, tengan la absoluta certeza de que ello ha sido examinado no por una persona, sino que por más de un profesional de la salud y que el diagnóstico citológico que ha entregado es absolutamente certero. Entonces, ¿qué diagnósticos o citodiagnósticos te entregamos? Negativo para las células neoplásicas, es decir, no tiene nada. Puede estar inflamatorio, sí, pero eso, cuando el médico le entregue el examen y lo revise y le haga el examen ginecológico correspondiente y le dé un medicamento para lo que le está afectando, esa inflamación va a desaparecer. Lesiones de bajo grado, es decir, aquellas lesiones de bajo grado tienen un tratamiento directamente en la consulta o en el colposcopía. Lesiones de alto grado, ahí ya la cosa va a derivarse a al policlínico de patología cervical, lo mismo que los cánceres in situ, el cáncer epidermoide y el adenocarcinoma. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro en el epidermoide y el adenocarcinoma? El epidermoide es que afectó todas esas células grandecitas que nosotros veíamos al comienzo, que estaban a un ladito de la lámina, y las otras son las que están en el canal cervical, es decir, están hacia adentro, no en la parte externa del cuello del útero. Entonces, tenemos aquí una muestra. Los epidermoides normalmente están aquí afuera, los endocervicales están aquí en el canal cervical. Entonces, aquí tenemos un cuello normal, pero si tiene infección, que se presentaría de esta manera el cuello con algunas lesiones. Esto es transitorio porque eso con tratamiento médico pasa y vuelve a ser normal. Pero si progresa esta lesión, va a tener áreas más complicadas y en el Papa Nicolau se van a ver de diferentes formas. Es decir, esto que yo veía que podía ser regresivo con un tratamiento, ahora ya no va a ser tan fácil y va a tener una lesión de alto grado. Y posteriormente, lamentablemente, si no se trata, si no hace sus controles, si no hace caso a lo que su médico le indique como tratamiento, esa persona va a derivar necesariamente e indefectiblemente a un cáncer. Pero también los PAP no están solos. Para que esto que le acabo de mostrar pueda ser efectivo, todos esos PAP que eran positivos pasan al colposcopista, donde se hacen dos tests. Un test de Schiller, que es con Lugol, para ver si hay mucha queratosis, que vendría siendo como un endurecimiento del cuello del útero, porque se está defendiendo, entonces está convirtiéndose en una forma acartonada, y un test de ácido acético para ver si hay infección fundamentalmente por tricomonas, que marcan muy bien el cuello en donde están, al poner de manifiesto, los vasos capilares. Con estos exámenes se va y se hace una biopsia dirigida, es decir, se toma una pequeña muestra del cuello en donde está marcado. Entonces, tenemos pruebas diagnósticas para el cáncer o en situaciones precancerosas. La colposcopía, la biopsia y un legrado endocervical, que es un pequeño raspado del cuello del útero en la parte interna. Entonces aquí tenemos el colposcopio, que es un instrumento, es un microscopio en el cual el médico observa el fondo, todo el cuello del útero. Esto es el útero visto lateralmente, esto es visto desde frente. Entonces con una pinza toma un pequeño trocito donde esté marcado que está la lesión y eso se va a procesamiento y se ve estas celulitas que son las que están aquí encima y las que están en la zona más profunda.
Y después que están teñidas, se pueden observar estas etapas. Esto es normal, pero esta es una lesión de bajo grado, puede tener algunas alteraciones, como les dije, y que si eran por HPV son tratables, fácilmente tratables, pero después tenemos lesiones de alto grado en donde ya está ocupándose gran parte de ese epitelio, de esa capa que nos está protegiendo el útero. Después tenemos el legrado endocervical, que es cuando uno sospecha que las células glandulares también pudiera haber alguna lesión, por lo que yo les mencionaba, ese puntito que hay ahí en donde cambian los dos epitelios, que es el que es más lábil para la agresión. Entonces el diagnóstico al servicio de todas nuestras mujeres está mediado por el citotecnólogo, un tecnólogo médico dedicado a citología, un colposcopista, un médico especializado en colposcopía, un anatomopatólogo, un clínico, que es el ginecólogo, y todo dirigido a las pacientes. Es decir, hay un equipo detrás de todo esto para poder proteger y evitar que lleguemos a un cáncer. Hemos mencionado lesiones de bajo grado y alguna de alto grado, pero la de bajo grado, cuando está agredido el cuello del útero y es fácilmente visto por el colposcopista, puede hacer una diatermocoagulación, es decir, lo que se conoce como quemar puntualmente aquellos puntos que están lesionados. Por otra parte, se puede hacer criocirugía, esto es decir, poner una burbuja de nitrógeno líquido que hace una burbuja de hielo, hace como una costra de hielo, y con eso va a descamar posteriormente completo todo lo que está en la lesión. La criocirugía es muy barata, normalmente el nitrógeno líquido es accesible y eh, permite hacer un tratamiento efectivo. Cuando el problema es mayor, hay que recurrir a la conización, es decir, sacarle un cono, hacer una especie de conito al cuello del útero para eliminar todo lo que esté afectado. Y finalmente, si el cáncer está muy extendido, se hace una histerectomía, es decir, sacar todo el útero. Eso es una cirugía mayor. Se saca todo el útero y la histerectomía puede ser total, incluyendo los anexos como ovarios, o subtotal. En algunas ocasiones, si la mujer es muy joven, se deja todavía, antes de la menopausia, se deja los ovarios para que sigan produciendo estrógenos. Eso es como se hace, ahí hay una muestra. Por lo tanto, el cáncer de cuello en mujeres menores de 20 años es muy raro, según los norteamericanos. Y un 0,1 inciden en mujeres de menos de 20 años. Pero no son infrecuentes en nuestro medio. Recuerden que esto es en Estados Unidos, no en nuestro medio. Ahora, el 29% de los cánceres cervicales invasivos se produce en mujeres que nunca se han hecho un PAP. Es decir, un tercio de la población que nunca se ha hecho un PAP está corriendo el gran riesgo de tener un cáncer de cuello. Un 25% está entre los 18 y 29 años que no informaron tener Papa Nicolaos anteriores. O sea que nunca se lo habían hecho o si se lo hicieron no fueron a los controles. Y el 42% de más de 65 años nunca habían sido examinadas. Es decir, la señora nunca se hizo un examen, llegó a los 65 años o pasó de los 65 años, por casualidad le hicieron un examen, nos encontramos con un cáncer o fue por el cáncer y nos dimos cuenta que nunca había sido examinada. Por lo tanto, tampoco han sido evaluadas y hacia eso es que el programa de cáncer cervicuterino en Chile desde los años 60 ha logrado evitar muchas de estas muertes por esta patología. Los tiempos e intervalos de detección son críticos.
hay que tratar de que lo antes posible, una vez que se detecta, se pueda hacer el tratamiento. Y lo otro, muy importante, que la mujer no lo abandone. Ahora, las mujeres que tienen algún grado de promiscuidad, esto en el sentido de que tienen una gran cantidad de compañeros sexuales en un corto lapso de tiempo, están más expuestas y por lo tanto son las que deberían hacerse su examen con mayor asiduidad. Entonces, si juntamos el PAP convencional y la prueba del BPH o el HPV, como quiera decirse, cada 5 años haciendo esta prueba, es decir, no es necesario hacer el PAP con el HPV concomitantemente, es decir, en el mismo examen. Solo es recomendable para aquellas mujeres cada 5 años y además en aquella en que salga positivo el HPV. No es para todas, tampoco. Por lo tanto, vamos a tener hoy en día, como ya lo he mencionado, una vacuna, un tamizaje, va a haber positividad en las pruebas de tamizaje y el tratamiento. Por lo tanto, en nuestro medio, las recomendaciones son aplicables a todas las mujeres a partir de la iniciación de su actividad sexual. Eso es muy importante. Aún tenemos algunas tasas de incidencia, es decir, cuando aparece por primera vez, y de mortalidad en el país. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en esto, pero la colaboración principal es de las propias usuarias, de las propias pacientes. Después, hay que tener cuidado porque la iniciación sexual temprana también es un alto riesgo, porque los órganos no están lo suficiente maduros y además están más lábiles a las infecciones. Y la falta de control, obviamente. Entonces tenemos aquí que hoy en día recomiendan a partir de los 25 años, pero el programa recomendaba otras cosas hace años, poder hacerse un PAP cada 3 años. La recomendación original es cada año y yo insisto en recomendarlo cada año, es mucho más seguro. Los PAP negativos los retiran a cada 3 años y finalmente hasta los 65. Pero los positivos van a colposcopía. Si es negativa, a un PAP en 6 a 12 meses. ¿Mm? Y si es positivo, a biopsia. Y si la biopsia es negativa, a control. Y si la biopsia es positiva, a tratamiento. El VPH o el HPV, lo mismo, ¿no es cierto? Que ya hemos explicado. Y el tamizaje, por eso les decía recién, no es necesario que se lo hagan todos los años, cada 5 años el HPV. Entonces aquí tenemos que las mujeres acuden al consultorio, del consultorio su muestra va a a un laboratorio de citología, si se encuentran infecciones o alteraciones, mejor dicho, si se encuentran lesiones, va a una unidad de patología cervical. Esta biopsia que se tome va a anatomía patológica y después se devuelve hasta llegar al consultorio con el examen. Ahora, si de la unidad de patología cervical encuentran un cáncer directamente, entonces se va a oncología a tratarse en cirugía, iniciando con radioterapia, quimioterapia. Por lo tanto, tenemos 3 etapas: la detección, el diagnóstico y el tratamiento para aquellas personas que realmente lo requieran. ¿Todo esto para qué? Para que podamos seguir teniendo cuellos de útero sanitos, absolutamente sanitos, no llegar a esto y mucho menos a esto. Y para eso trabajamos todos los días los tecnólogos médicos de morfofisiopatología y citodiagnóstico, y junto con ello al Grupo Americano de Patología Genital, del cual también soy miembro. Si hay dudas, consultas, preguntas, estoy dispuesto a respondérselas. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Yo creo que fue interesantísima y completa la información entregada, de mucha utilidad y sobre todo un tema para sensibilizar, para la prevención de este problema, ¿ya? Para que tengamos mujeres sanas y personas sanas.
Eh, si hay consultas, las pueden hacer en el chat, pero da la impresión que quedó muy claro. Espero. Y además nos ajustamos al tiempo. Luisa, eh, Luisa Mejía, ¿puede hacer la consulta por el chat, por favor? Y ahí yo la leo. Luisa, ¿quiere hacer una consulta? Ya, es que no tenemos habilitada la consulta en directo, tenés que hacerla por el chat, por favor. Pero te la puedes hacer a ti por teléfono. Y tú me la repites. Claro. Carolina también. A ver, a ver, ¿alguna otra consulta mientras tanto por el chat? Hay dos posibilidades, que quedó todo muy claro o que quedó todo muy oscuro. Ah, yo creo que es la primera. Ahí me está Sí, escribiendo Luisa. Esperemos un poquitito. sí, no, con gusto. El tema es que esto, yo diría que en el ámbito universitario debería haber sido de relevancia para las docentes y los docentes, de manera tal que orientaran a sus alumnas hacia la prevención. Por lo tanto, yo recomendaría eso en este ámbito, porque ustedes saben que en el ámbito universitario nosotros podemos orientar a nuestros alumnos. Juan Carlos, mira, sí, parece que tuve un problema con el chat, pero aquí tengo una pregunta Ujú. de Luisa Mejía, que es de la Escuela de Psicología. Ajá. Eh, Solo preguntar si las jóvenes que no han tenido experiencia sexual tienen posibilidades igual de contraer este tipo de patología. Dependiendo la edad, como yo mostré, toda mujer que no ha tenido actividad sexual, no experiencia, porque experiencia es que ya la tuvo y la repitió en el tiempo, ¿ya? Pero toda mujer que no haya tenido actividad a partir de los 25 años, debe hacerse un PAP. Para eso hay unos espéculos virginales. Y con esos espéculos virginales se toma la muestra porque no nos olvidemos que nuestro aparato inmune puede sufrir alteraciones por otra vía. No es que llegue a ser un cáncer cervicuterino, pero es conveniente tomarse el PAP a partir de los 25 años, no habiendo tenido actividad sexual. Porque a veces nosotros denominamos actividad sexual a la penetración, pero hay muchas otras vías sexuales o formas de actividad sexual que no necesariamente implican penetración. Y esas sí podrían generar alguna alteración Gracias, Juan por Carlos. contaminación, digamos. Ya. Acá también tengo otra pregunta. Eh, Ajá. Arturo, ¿el test de HPV sustituye al PAP? O sea, PAP No, negativo no necesita PAP, dice. no, definitivamente no. El PAP es la primera línea o la primera línea de batalla frente a cualquier investigación o asistencia a un cáncer del cuello uterino. El PAP es el que orienta al diagnóstico, porque como yo mostré en los flujogramas, el PAP decide si no hay nada, negativo para células neoplásicas, si tiene una infección y por lo tanto está inflamatorio, y de ahí va el tratamiento local,
con óvulos o con crema, según lo que determine el ginecólogo y dependiendo del patógeno que esté identificado, como las clamidias, las tricomonas, los hongos, como las cándidas, por ejemplo, que son las más frecuentes. Y el HPV, que también puede ser, como les dije al comienzo, de los 200 que nos podemos infectar, solo hay 5 cepas que son realmente las más problemáticas y de las cuales 16 y 18 son las más riesgosas. Pero el HPV se hace una vez que se diagnosticó que tenía una infección por HPV, se corrobora y de ahí sigue el flujograma a colposcopía o a biopsia y después al control cada 5 años con Papa Nicolau y HPV. Esa es la forma. Perfecto, muy claro. Acá hay un comentario, felicitaciones por la charla muy clara. Bueno, gracias. Bueno, cualquier otra consulta, yo creo que, bueno, si no me la pueden hacer llegar a mí, yo se la hago llegar a don Juan Carlos Araya, si alguna pregunta. ¿Mm? Y bien, pues si tienen alguna duda o Ya, si quieren que revisar alguna otra de las láminas que le quedó alguna duda en alguna lámina, tenemos algunos 10 minutos todavía. Esto es lo que le estaba diciendo recién, ¿no es cierto? El PAP siempre. Ahora, también les mencioné que a partir de la primera actividad sexual, sea la edad que sea, hay que tomarse el PAP. Eso es clarísimo. Y después, el tamizaje de rutina para BPH es cada 5 años. Una Juan Carlos, vez. mira, hay otra Sí. consulta con Uh-huh. con test de HPV positivo para virus de alto riesgo, pero negativo para 16 y 18. ¿Le indicas vacuna nonovalente? La nona valen. Las vacunas. Yo no me referí mucho a las vacunas porque hay varios tipos. La primera fue la univalente, que era solo para un tipo de virus, para una cepa. Después salió la bivalente, después la tetravalente, que era para 4, y ahora está la nonavalente, que es para 9 distintas cepas. ¿Ya? Ahora, si le dio negativo para 16, 18, eh, y dependiendo la edad, porque si es una mujer mayor de 30 años, y que ha tenido actividad sexual y que además le salió ese resultado, la vacuna la va a proteger en cierto grado, pero no como a las niñitas de 9 en adelante. Pero puede hacerlo, no es obstáculo. Ahora, qué Gracias. bueno que no le salió 16, 18, o sea, la felicito. Mm, Estuvo muy sí. bien que no le saliera eso. Y puede vacunarse, si lo estima conveniente, puede vacunarse, pero como digo, no tiene la total protección que tendría si se hubiera vacunado cuando tenía 9 años. Esa es la diferencia. Carlos, Y yo una además, ahora se está consulta. exponiendo, la OPS está recomendando dosis de refuerzo en las mujeres mayores de 30 años que se vacunen al año siguiente, con una dosis de refuerzo. ¿Ya? Supongamos le salió negativo para la cepa correspondiente, pero seguramente tenía un HPV de los otros, de algunos de aquellos otros. Entonces se va a vacunar ahora, va a quedar protegida durante un año, pero necesita una dosis de refuerzo al año siguiente. Eso es lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud. Muy bien. Juan Carlos, yo te quería hacer una consulta en relación a al examen del HPV. ¿Lo realizan en el sistema público o solamente Sí, particular? No sé si lo no, no, dijiste. no, no, lo están realizando, no sé si en
todos los hospitales, Ya, ¿ya? Porque esto va, no sé si en todos los hospitales está disponible. La toma, es que la toma de la muestra no es problema, el problema es el el análisis. procesamiento posterior, ¿ya? Pero sí, Ya. yo diría que sí, Como realizan los PAP en los consultorios, los CEFAM, por eso te sí, preguntaba. Eso también sí, para sí, que se sepa. Ya, sí. qué bueno. Pero no cuesta nada preguntarle, ¿y aquí están haciendo la toma del HPV? En el momento que esté ahí para la toma Claro, del PAP, lo que le van a contestar es primeramente lo que yo les dije. Eh, Solo si le sale positivo, se lo vamos a, y positivo para HPV, se va a derivar a toda toma de muestras de HPV. Ahora, claro, lo que pasa es que en el sistema privado, las usuarias o clientas, como se denominan también, en el sistema privado ellas pueden pedir que se le hagan las dos pruebas, pero para tranquilidad espiritual, digo yo nomás. Por- Porque si el PAP les va a salir negativo, gastaron plata de más, ¿no? Es tan simple como eso. claro. Una presentación muy completa, muy informativa, muy interesante. Lamentablemente, bueno, en nuestra sociedad, tú diste las cifras, lamentablemente, como decía, también en nuestra comunidad educativa tenemos personas, estudiantes con, con cáncer, distintos tipos de cáncer. Entonces, la idea es poder sensibilizar en estos temas para que tomen precaución. ¿Ya? Esa es la idea de la universidad, de poder aportar en eso, un mensaje de prevención. Y no solamente a las personas que están escuchando, sino que también pueden transmitirlo a sus familiares, amigos y todo lo demás. Sí, así que Juan Carlos, agradecerte por esta valiosa información, esta interesante charla, ¿ah? Muy entretenida por lo demás, eh, muy interesante. Así que en nombre de todos los presentes, te agradezco por tu actividad y esperamos contar contigo para otra interesante exposición. Como en el mayor agrado, disponible cuando quieran, con gusto.